Damos gracias al Señor por esta oportunidad en estos 2 años de haber estudiado este tema. Ciertamente, faltando el siglo XIX y el XX, es bastante lo que se podría decir. Entonces vamos a hacer el esfuerzo por tratar de abarcar lo mayor posible, pero resaltando aquello que sea de mayor aplicación para nuestras vidas. Como habíamos visto, el inicio del siglo XIX trajo consigo la independencia de muchos países. Claramente una que tuvo grandes implicaciones fue la de Estados Unidos, pero no fue al inicio tan sencillo, ¿verdad? Porque al principio cada colonia era marcada por una tendencia en mayor o menor medida de algún grupo. Algunos eran bautistas, otros eran metodistas, etcétera. Pero los avivamientos llegaron a traer como un sentido de unidad para estas colonias. ¿Por qué? Porque se podía ver la acción de Dios en sí, en el pueblo cristiano, y con eso trajo un sentido de unidad. Pero eso no fue lo único con lo que se tuvo que lidiar. Después este país estuvo enfrascado en una lucha por la libertad de los esclavos, las diferencias sociales, las diferencias por el color de piel y demás, que también llegó a tener implicaciones en la iglesia, y por eso es que todavía se ve marcado el hecho de que hayan iglesias donde la población es, si no en toda, en su mayoría exclusivamente negra y otras solamente blancos y demás. Todavía vestigios de esas luchas que ha tenido que enfrentar esta nación, porque como hemos visto hay un mosaico, una gran diversidad de cultos y también, como veremos, sectas que han surgido también de los Estados Unidos. Ahora bien, hablando de algunos de esos movimientos a finales de ese siglo XIX que iban a tener sus implicaciones en el siglo XX, también tenemos nosotros, por ejemplo, lo que se conoce como el movimiento de santidad. Se entiende que este movimiento tiene su origen en ese énfasis de la doctrina de la santificación que predicaba John Wesley, aunque algunos reconocen que John Wesley mismo no llegó a utilizar palabras como la perfección o demás, pues este movimiento de la santidad llevó esa doctrina a ese punto de que era posible en esta vida para el cristiano alcanzar una perfección, o ellos lo llamarían también una santidad completa en esta vida. Aunque algunos van a arguir que ellos no están diciendo que alguien no pueda pecar, están insinuando que es algo que no debería ocurrir por la obra de la salvación, a diferencia de un entendimiento de nosotros que lo tenemos como una santidad que va en aumento, en crecimiento progresivamente, pero que nunca se alcanza en esta vida. Entonces, de este movimiento de santidad también algunos ven que está de que este movimiento fue el precursor de lo que luego sería el movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque en algunas de esas partes se empezaron a dar manifestaciones, señales, que llamarían ellos, propias de lo que nosotros seguimos viendo hasta el día de hoy del pentecostalismo, de que se hablaban en lenguas y demás. Algunos rechazaban ello, pero otros sí continuaron dándole una importancia, porque estaba ese debate si, por ejemplo, el hablar en lenguas era una señal de esa perfección que se estaba alcanzando, si era una manifestación de aquel que estaba alcanzando esa santidad completa. La fecha tradicional que muchos trazan para el origen de las iglesias pentecostales o del movimiento pentecostal lo tenemos en el año 1906 en lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa, que eso ocurrió en Los Ángeles. Ahora, igual, lo que ocurrió ahí se nos va a hacer muy familiar. Había mucho éxtasis, gente hablando en lenguas, milagros, sanidades, etcétera. Todo eso parecía estar presente por aquella época. Y como les dije, nosotros reconocemos hasta el segundo avivamiento, pero del 1906, que fue llamado de esa manera, es la que podemos trazar como el origen de la iglesia pentecostal. En ese entonces fue liderado por William Seymour, pero como les dije, todos los rasgos característicos usualmente que tenemos del movimiento pentecostal ya estaban ahí presentes en ese momento. También tenemos el origen del dispensacionalismo.
Este dispensacionalismo que ha sido difundido por la famosa Biblia de Scofield, de Cyrus Scofield, expuso lo que ya de por sí John Nelson Darby estaba escribiendo. Pero esa Biblia tuvo una gran acogida y eso explica por qué el dispensacionalismo es prácticamente también lo que caracteriza a muchas iglesias hoy, entre ellas muchas iglesias bautistas. ¿De qué trata el dispensacionalismo? Básicamente, Dios ha tratado con el hombre por medio de diferentes dispensaciones o administraciones. La postura usual da 7 administraciones o dispensaciones. No las vamos a ver en detalle. Algunos recordarán que ya con el hermano Eric en la clase de escatología, pues estuvimos hablando al respecto y cómo un rasgo distintivo también del dispensacionalismo es la doctrina de un rapto pretribulacional, que la iglesia será arrebatada. Antes de eso no estaba esa noción. Algunos querrán aducir a algún documento antiguo ahí de dudosa confianza para poner uno su confianza en un documento como tal, para decir de que la idea estaba desde antes. Realmente esto fue con Darby que obtuvo su apogeo y su enseñanza y que se volvió tan popular y también de nuevo prevalece hasta nuestros días. También otro nombre que algunos han escuchado será acerca de el fundamentalismo. Hoy ese término tiene un sentido peyorativo, es decir, como a quien se tilda de fundamentalista parece como alguien que es casi que igualado a legalista. Si usted es fundamentalista, usted es como legalista y demás. Pero cuando uno va al origen del término, realmente el fundamentalismo fue una respuesta a mucho de lo que estaba ocurriendo con las nuevas interpretaciones, el liberalismo, la neortodoxia y demás. Y el nombre como tal se deriva de los 5 fundamentos que fueron promulgados en una reunión que se dio por las cataratas del Niágara en el año 1895. Eso se pueden buscar. Pero eso era lo que se quería destacar. Los fundamentos de la fe cristiana. Entre ellos estaba, por ejemplo, la infalibilidad de las Escrituras. ¿Quién de nosotros no va a estar de acuerdo con ello? En ese sentido, pues podemos llamarlos fundamentales o fundamentalistas en ese buen sentido de la palabra. Aquellos 5 fundamentos que se estaban buscando defender. Como veremos, esto era importante, ¿por qué? Porque con el liberalismo ya nos estaba dando la importancia a la infalibilidad de las Escrituras, al testimonio bíblico. O sea, creer en la creación, por ejemplo, era algo opcional. O sea, el cómo se dio o cómo se lo interprete no es tan importante siempre y cuando se reconozca a Dios como creador. Entonces vemos cómo eso fácilmente estaba menoscabando la autoridad de la palabra de Dios. Y viene entonces esta respuesta que derivó en lo que se conoció como el fundamentalismo. Después de ella pasamos a otras tierras donde, por ejemplo, el adventismo, William Miller, que fue un pastor bautista, pero que estaba anunciando que el Señor iba a venir en el año 1844, cosa que no ocurrió. Entonces, después de eso se dio como una gran decepción y el movimiento perdió mucha de su fuerza. Pero entonces algunos no se rindieron, todavía siguieron con Miller y sus exposiciones y demás, y algunos los llegaron a conocer como los milleristas, etcétera. Pero estaban buscando entonces cómo podemos interpretar lo que ocurrió en la fecha que Miller había dado, en el año 1844. Algunos empezaron a buscarle un sentido espiritual. Fue un regreso espiritual del Señor, no fue una venida física y demás. El punto era tratar de rescatar de que ese año sí pasó algo, aunque no era como la mayoría lo había entendido. Después de ahí, otra figura que claramente resalta cuando se tiene que hablar de las iglesias adventistas, aparte de su énfasis en el día sábado, es la persona de Elena G. de White. Esta mujer que se puede hablar también bastante acerca de todo lo que fue su trasfondo, su infancia, un accidente que llegó a tener, que golpeó su cabeza, y que algunos ven que eso pudo haberle afectado, ¿verdad?, con algunos ataques de epilepsia y demás, que luego fueron confundidas como visiones. Es parte de las críticas que pueden estar ahí en medio, o si algunas de sus obras realmente fueron de toda su autoría o si las acusaciones de plagio son reales, en las cuales ella no dio el crédito en lo que escribió.
El punto es que se llegó a convertir en una figura prominente hasta el día de hoy, que sus libros siguen teniendo un papel importante en la iglesia adventista, así como sus libros de dieta y demás, que algunos quizás también puedan reconocer. Entonces, ¿cuáles otros llegaron a surgir también para esta época? Tenemos nosotros, por ejemplo, a los testigos de Jehová, Charles Taze Russell, también podemos encontrarlo para esta época. El movimiento de los mormones, Joseph Smith y la supuesta revelación del ángel Moroni. También toda una historia que ustedes pueden ir y consultar, cómo él aparentemente se le apareció un ángel que se llamaba Moroni, que le entregó a él unos documentos que estaban con unos jeroglíficos egipcios y que solamente él podía entenderlos, y otros estaban detrás de unas cortinas escribiendo la traducción de los supuestos documentos que este ángel le había dado a él, los cuales, aunque algunos dijeron que sí los habían visto en persona, la verdad es que no se conocen dónde estén, porque aparentemente el ángel Moroni se los llevó también de regreso. Llama la atención cómo el grupo llegó a tener una fuerza, sobre todo luego cuando ellos buscaron mudarse a Utah. Pero el punto ahí está con este movimiento, que en sus orígenes también proclamaba la poligamia entre sus prácticas y demás. Luego la llegaron a quitar alrededor del año 1890. Pero ahí sigue y permanece como un grupo hasta el día de hoy. Personalmente tengo tiempo que ya no he vuelto a ver las famosas parejas de misioneros que siempre iban, ¿verdad?, vestidos de blanco y su corbata roja con su libro del Mormón, pero cada vez que ustedes escuchen acerca de algún indicio de que si el Señor Jesús anduvo por las tierras que ahora son el continente americano y demás, sepan que están muy cerca de el mormonismo. Y después de ahí tenemos la cientología, también otra secta que llegó a surgir y que también permanece hasta el día de hoy. Igual, si alguien quiere leer acerca de la mujer que luego se llegó a convertir en profeta de este movimiento y cómo calmaba sus dolores por medio de morfina y demás, y todo el asunto que hay alrededor de toda esta secta, también lo pueden averiguar. Otros eventos que no debemos olvidar que se dieron para esta época: la Revolución Francesa, y en América Latina todo lo que es relacionado con los movimientos de independencia. Esto simplemente los mencionan porque, como les digo, tenemos tanto material que no vamos a detenernos en ello, pero siempre es importante recordarlos porque también influyen en el pensamiento de la iglesia y la iglesia cómo respondía a ellos, ¿verdad? Ok, después de eso nosotros tenemos al liberalismo. El padre de este movimiento es, en español sería como Federico Schleiermacher. Ahora, ¿qué pasó con él? Dando una respuesta a ese racionalismo, es decir, ¿cómo podía usted demostrar que la fe, que la religión cristiana, que el cristianismo era racional? Este hombre buscó dar una respuesta, pero en la búsqueda de esa respuesta, él introdujo todo lo que iba a ser las características del liberalismo. Cuando yo expuse acerca del liberalismo y el libro de Machen, a mí me sorprendió alguien cuando pregunté, bueno, ¿qué era el liberalismo? Como esperando una definición puntual, como si se tratara solamente de un ataque particular a un aspecto de las doctrinas cristianas. Como uno ve en el libro de Machen, la respuesta de él fue bastante amplia, iba desde la divinidad de Cristo, desde la paternidad de Dios, quiénes son los que realmente son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el aspecto del liberalismo fue muy amplio, en parte porque usted no podía restringir lo que usted podía pensar con respecto a la religión, no había que poner límites en cuanto a ello, y por eso entonces uno vio ataques en diferentes frentes. Pero para este hombre la fe cristiana, escribe un autor, no es cuestión de doctrina ni de moral, sino de un sentimiento de dependencia absoluta ante Dios. A partir de este sentimiento, Schleiermacher reinterpretó todas las principales doctrinas del cristianismo, de modo que no hubiera conflicto con la visión moderna de la realidad. Y por eso se le ha llamado el padre del liberalismo. Y después de ahí
se levantaron otros que trataron de dar una respuesta a él, pero muchos de ellos siempre buscando cómo hacer compatible la fe con la razón. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, a Hegel y a Soren, no sé cómo se pronuncia, Kierkegaard. Entonces, que se conoce como el fundador del existencialismo. De nuevo, si alguno quiere ampliar sobre ello, puede buscar acerca de estos nombres. Ahora bien, mientras esto estaba pasando del lado protestante y principalmente de muchos teólogos alemanes, en la Iglesia Católica estaba ocurriendo algo particularmente distinto. Más bien, en lugar de abrirse a todas estas discusiones, parecía cerrarse completamente a todo diálogo con respecto a los eventos actuales. Y por eso se dice que la Iglesia Católica se empezó a oponer a todo lo que fuera moderno, a la democracia, a la libertad de conciencia, a las escuelas públicas. Todo eso era condenado como herejía, literalmente, por ejemplo, por el Papa Pío IX. Entonces se conoce como un movimiento reaccionario de la Iglesia Católica, pero sobre todo, y lo más importante es que fue en esta época y particularmente en el primer concilio del Vaticano de 1870, cuando el Papa fue declarado infalible, cuando habla ex cátedra. Entonces fue en ese momento que se dio, y por supuesto esto, aunque algunos pensaron que iba a traer mayor oposición, no fue a tal punto, pero sí trajo retos para la Iglesia Católica, porque ¿cómo podía reconciliar entonces? Recordarán al Papa Honorio, que nosotros vimos hace mucho tiempo, que él estaba abrazando o no se opuso con vehemencia, por ejemplo, el nestorianismo y demás. Entonces, ¿cómo hacemos con esos papas? Estamos declarando no solamente infalibilidad papal de ahora en adelante, sino de todo lo que los papas han promulgado hacia atrás. Y esto pues trajo, por supuesto, sus dificultades. Ok. Por otro lado, no todo era simplemente las discusiones con respecto al liberalismo, existencialismo o la reacción católica. También fueron años en que se dio una gran expansión misionera del siglo XIX e inicios del siglo XX. En parte a la colonia y en parte no, a los esfuerzos colonizadores, quiero decir más bien de Inglaterra, Portugal, España, todos ellos, aunque ya no eran, por decir así, los dueños de los países que ya se habían independizado, aún así seguían interesados en mantener nexos económicos, en las importaciones y demás. Todo esto hizo que muchos misioneros, o muchos creyentes, mejor dicho, se interesaran por las misiones para ir a estos países. Entonces algunos a veces llegaban como parte de esos intentos de colonización económica, pero otros llegaban también por aparte. El punto es, fue una época de un gran avance misionero. Y bueno, realmente, como me contaba un hermano entre semana, o sea, que yo simplemente mencioné el nombre de Guillermo Carey así en la lección, o sea, no tenemos el tiempo, hermanos, para ver, por ejemplo, las biografías de estos hombres, que simplemente he puesto el resumen para que podamos al menos identificar dónde fue su punto de acción. Ahora, he puesto a David Brainerd, que yo lo olvidé cuando mencioné a Jonathan Edwards, para la época que Edwards predicaba y se dio el primer gran avivamiento. Este hombre también es reconocido como un misionero a los aborígenes en los Estados Unidos. De nuevo, tristemente, el movimiento en Estados Unidos también implicó el exterminio de muchas poblaciones indígenas, pero David Brainerd fue un misionero en medio de ellos. Ahora, ya adelantándonos un poco más en el tiempo, tenemos a Guillermo Carey, conocido como el padre de las misiones modernas. Su centro de acción estuvo en la India. Ustedes pueden leer acerca de la traducción que este hombre realizó, si no estoy recordando mal la cifra, al menos 35 idiomas, que fuera el Nuevo Testamento o de los Evangelios y demás, para ponerlo disponible a las personas en la lengua que ellos hablaban. Un gran esfuerzo de parte de este hombre. Tenemos también a Hudson Taylor en la China, David Livingstone en África.
Ustedes pueden leer acerca de los miles y miles de kilómetros que este hombre recorrió montado en un buey, cruzando en un bote, explorando, buscando siempre llegar a más tribus. Hacia el final de su vida no se sabía a ciencia cierta si él había muerto, y fueron como a buscarlo, y cuando lo encontraron ciertamente estaba ya muy débil, aunque no había muerto, pero seguía explorando y seguía viajando, y se dice que lo encontraron a él muerto, puesto de rodillas, orando. Esa fue parte de la vida de este hombre, que también se reconoció en esa zona. Tenemos a Adoniram Hudson en Birmania, cómo él llegó a servir en esta región en los viajes. Bueno, él llegó a enviudar 2 veces, toda una historia que también es digna de rescatar. Y John G. Patton en las Nuevas Hébridas, en lo que también se llama ahora Vanuatu. Lo particular en la historia es que parte de las islas que él estaba visitando eran habitadas por caníbales, y alguien le dijo a él, si vas ahí vas a ser comido por caníbales, y él le dijo, al final de cuentas para mí hace poca diferencia si mi cuerpo es comido por caníbales o por gusanos, yo voy a servir al Señor. Y también pueden leer acerca de él. Hay también relatos que recientemente en otro libro que estamos leyendo en casa, de cómo el papá de él tomaba el tiempo siempre para las devociones familiares, y él tiene un grato recuerdo de ello, de el testimonio de su papá en cómo guardaba este día. Muy bien, finalmente nos acercamos ya a esta época del siglo XX en adelante, que el autor Justo González en uno de sus libros ha llamado el fin de la modernidad. ¿Qué pasó? Bueno, la época anterior se caracterizó en sí por un sentimiento también hasta de superioridad, diría el autor, donde él diría los blancos y los occidentales tomarían como su responsabilidad, como su carga, el tener que llevar no solamente la tecnología, sino también la fe cristiana a toda parte. Pero pronto se vio que esos esfuerzos no eran como ellos los pintaban, porque al final, aunque ellos se querían ver como la esperanza de la humanidad, que era esta fe protestante y este desarrollo tecnológico y capitalista y demás, lo cierto es que llegaron 2 guerras mundiales que vinieron a acabar con la esperanza de muchos, de que entonces no tampoco era en esta forma de ver las cosas de la parte occidental que estaba la esperanza de la humanidad. Entonces hubo reacciones tanto en Asia como en África como en América Latina, a nivel político e intelectual, porque estaban reacios a una nueva colonización, ya fuera económica o demás. En el caso de la Iglesia Católica, se estaba buscando revertir lo que había sido la política anterior de rechazar todo lo que era moderno, y este Papa Juan XXIII empezó como ese diálogo citando a un concilio ecuménico para abrir de nuevo la Iglesia Católica a los tiempos actuales. Una de las consecuencias más visibles fue que entonces el culto dejó de ser en latín para que fuera ahora en la lengua de cada lugar donde estaban. Por eso es que algunos pueden investigar y ver que todavía para los años 50 y 60, o sea, la misa católica era en latín, no era todavía en el idioma del pueblo. Y eso fue parte de esas consecuencias que se estaban buscando en ese concilio ecuménico. Finalmente también tenemos otro aspecto que debemos rescatar, que se conoce como la neo-ortodoxia. El padre de este movimiento es
Karl Barth, y a él se le atribuye que le puso fin al liberalismo. No obstante, sus declaraciones en ocasiones fueron ambiguas y confusas. Por ejemplo, un autor resume el mensaje de la neortodoxia de la siguiente manera: dé al mundo una opción, use su cabeza y rechace el evangelio, o crucifique su intelecto y acéptelo. Que ese podía ser como el resumen, o sea, no era claro lo que la neortodoxia buscaba conseguir, y el punto es que ahí estaban ellos con Karl Barth como líder de este movimiento. Ahora bien, habiendo visto durante todo estos ya más de 2000 años de historia, es interesante lo que ha sido el panorama actual. Entonces, hay unos datos que ahí traje para compartir. Por ejemplo, para los años 1900, es decir, el inicio del siglo XX, lo que se estimaba del total de la población que profesaba la fe cristiana, de ese total, el 71% usted lo hubiera ubicado en Europa. Pero avanzamos en el tiempo y llegamos al final del siglo, y al inicio del siglo XXI, y lo que tenemos es una cifra del 28%. O sea, es decir, del total de las personas que profesan ser cristianas, solo un 28% ahora se encuentra en Europa, habiendo sido antes un 71%. Pero por el contrario, es ahora que de ese gran total, un 43% usted lo ubica en América Latina y África. Entonces, veamos por ejemplo lo que ocurrió en África. Si en África antes era apenas un 10%, y en ese entonces ese 10% del continente africano hubiera representado 10 millones de personas, para el año 2000 se habla de aproximadamente un 50%, es decir, unas 360 millones de personas. Por supuesto, como en toda estadística, nosotros no sabemos qué están metiendo en esa bolsa, ¿verdad? Entonces, pueden también que estén incluyendo algunas sectas y demás, pero yo creo que sí nos da una idea del panorama y de lo que se ha estado dando. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, alguien menciona este número con respecto a Nigeria. La iglesia anglicana, ya deberíamos por lo menos tener identificado cuál es la iglesia anglicana. Ellos tienen contabilizados 17 millones de personas bautizadas. En comparación, en Estados Unidos solo se cuentan 2.8 millones de personas. Ahora, para la cantidad de personas que tiene los Estados Unidos, ese número es muy significativo. El número de cristianos practicantes en China se está acercando al número de cristianos practicantes en los Estados Unidos. Kenia también estaba en ese reporte, tiene más gente en las iglesias cristianas un domingo que Canadá, lo cual tampoco debería ser sorpresa con lo que es Canadá hoy en nuestro tiempo. Y que llama la atención, porque cuando nosotros vamos a las vidas de muchos de estos misioneros, muchos salieron de Inglaterra, pero es ahora que uno puede ver en estos países de la Gran Bretaña que se puede contabilizar 15,000 misioneros de origen extranjero evangelizando. La gran mayoría son de África y de Asia, a los lugares donde fueron Hudson Taylor, Guillermo Carey y demás. Algunos hablan de que en aquel entonces lo último de la tierra se veía precisamente esos lugares, la India, África, Asia. Eso era antes ir a lo último de la tierra, pero se podría cambiar y decir ahora que es lo último de la tierra está llegando al resto del mundo. Son números para considerar. Nosotros entonces podemos ver de que no es ninguna exageración decir de que en todo este transcurso de la historia hemos visto cómo la mayor parte de nuestra atención ha estado centrada en lo que ocurría en Europa, ¿verdad? De lo que fue el Imperio Romano, luego lo que empezaron a hacer las famosas naciones de origen latino y demás, la Reforma, pero de eso ya prácticamente no está quedando mucho, pero nosotros seguimos dando gracias a Dios porque seguimos sabiendo de iglesias que predican el Evangelio y por las cuales oramos los miércoles en estos lugares. Pero ¿qué podemos decir nosotros entonces acerca de
estas sectas, estos movimientos y lo que estas estadísticas reflejan. Un autor decía lo siguiente: en Lucas 18:8 nosotros hallamos las siguientes palabras. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La gran conclusión es que en efecto nosotros podemos ver que ha habido, sí, que muchas de estas naciones se han desviado del Evangelio, de lo que la Reforma Protestante buscó rescatar, de ir a la palabra, de ser regidos solamente por lo que ella dice. Y que esta pregunta, ¿verdad?, retórica, casi que se puede contestar: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Él dice, por ver lo que uno nota en estos patrones de estos números, es claro de que en cuanto al mundo no se hallará fe, pero nosotros podemos estar seguros de que la Iglesia del Señor sigue hasta el día de hoy. Si hay una gran conclusión que nosotros debemos tomar, no hay ningún grupo tampoco que pueda clamar que ha perdurado desde los días de la Iglesia en Jerusalén. Tal cosa como hemos visto no ha ocurrido, pero sí, que es lo que hemos visto en cada periodo de la historia: siempre hay pueblo del Señor, siempre hay un remanente, siempre hay hombres y mujeres salvados por la gracia del Señor y que el Evangelio es siendo proclamado. Entonces nosotros podemos estar seguros de que, aunque no sabemos cuándo el Señor regresará, y que ha sido triste también comprobar de que estos anuncios que a cada rato sean proféticos de que si es el fin o no, no son nuevos tampoco, nosotros sí tenemos la firme convicción de que el Señor Jesús regresará, y cuando regrese hallará su iglesia. Ella estará aquí porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hallará fe en la tierra. Mejor podemos decir, tenemos con toda certeza que hallará su iglesia, a su esposa, para que se den estas nupcias celestiales. Ahora, hermanos, habiendo concluido esta clase, hay mucho material y yo luego pondré las referencias para todos aquellos que quieran adentrarse en libros y series de audio y demás que quieran tener. Pero tener esta visión general es de mucha ayuda. Este panorama a ustedes ahora les va a ayudar a identificar el origen de muchas sectas, el origen de muchas doctrinas, el origen de denominaciones, y entender cuál fue el contexto en el cual se movían, y a apreciar sobre todo la obra de Dios en la historia. Recordemos, aunque humanamente muchos simplemente hablarán de los hechos y que no querrán ver la mano de Dios en todo ello, nosotros sí podemos verlo con la óptica cristiana de vida. Dios está en acción, y aunque la historia que tenemos después de los hechos no es inspirada como lo es el libro de los hechos, sí nos da a nosotros confianza de que la iglesia de Dios sigue estando al cuidado del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros deseamos que esto haya motivado a muchos, y a los que están todavía pensándolo, a que se motiven a indagar al respecto de la historia de la iglesia. Y si no, al menos sean motivados a estudiar acerca de muchas de estas biografías de algunos hombres que hemos mencionado, porque les serán de mucho provecho a su vida, en especial la vida de estos misioneros que he mencionado en este día. Y la otra gran conclusión también que estuve resaltando a lo largo de la serie es: algo no es, aunque algo pueda ser demostrado históricamente su origen y que ha sido practicado o hecho por alguna denominación a lo largo del tiempo, eso no lo hace válido, eso no lo hace normativo. Solamente la palabra de Dios es lo que nos debe regir a nosotros. Entonces, esa es nuestra confianza. Entonces, aunque alguien quiera decir, sí, pero es que la iglesia desde tal siglo, tal cosa. Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice ella? ¿Estamos mandados a hacerlo o no estamos mandados a hacerlo? Ese debe ser nuestro argumento.
La historia no impone sobre nosotros nuestra práctica, es la palabra de Dios. Y la historia simplemente nos viene a comprobar que seguimos siendo hombres y mujeres débiles, que necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios, porque así muchos de estos santos también se equivocaron en muchas cosas y en muchas de las ideas que buscaron defender, aunque con mucho celo estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Pensando que en el tiempo no me iba a alcanzar, porque veo que fui bastante rápido, habían dos movimientos que no había incluido, pero que tengo las notas aquí, pero no están ahí proyectadas. Dos de ellos son también el neoevangelismo y el neocalvinismo. Con respecto al neoevangelismo, lo que quiero rescatar es lo siguiente. Muchas de las prácticas que tenemos hoy también, de nuevo, si vamos a la historia vamos a encontrar su origen. Ustedes pueden ir e indagar acerca de Charles Finney, que muchos tienen como un campeón del evangelismo, y ahí ustedes van allá a las prácticas de hacer llamados al frente y de la teología defectuosa de este hombre que podemos decir era herética. Este hombre tenía o sostenía una postura de la expiación antibíblica, simplemente como un ejemplo. Vea la cruz para que vea lo que son las consecuencias del pecado, pero nosotros no tenemos ese entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Es por la cruz que nosotros tenemos confianza de que la ira de Dios ha sido apaciguada y que nuestros pecados han sido verdaderamente perdonados. No solamente se proveyó un ejemplo de las consecuencias de la ira de Dios sobre el pecado, pero esa era parte de la teología que estaba detrás de este hombre que muchos tienen como un campeón del evangelismo. También debemos rescatar de que la distinción entre arminianismo y calvinismo no es una simplemente por sostener una separación de esa doctrina. Son las consecuencias que tiene por la visión defectuosa del hombre. No es lo mismo saber que yo estoy predicando amparado en el Espíritu Santo para que le dé vida a muertos espirituales, a pensar de que yo le estoy hablando a personas que están enfermas espiritualmente y que hay que darles un empujón. Una me lleva a mí a clamar incesantemente para que Dios bendiga la predicación y para que el Espíritu Santo dé vida y transforme esos corazones de piedra. La otra me lleva a que enfatice el hombre y su decisión. De nuevo también nos explica por qué el evangelismo ha tomado ese camino que tiene en muchas partes, donde se limita a un tratado con una serie de pasos y al final usted debe anotar su nombre y hacer una oración y asegurarle después de eso a la persona que es salva. ¿A quiénes les hablamos? ¿A enfermos o a muertos? ¿Por qué es tan importante que el evangélico moderno tenga en cuenta que estamos hablando no a enfermos sino a muertos? Porque si el hombre está enfermo, él y el evangelista con la ayuda del Espíritu Santo puede salvarlo, pero si está muerto, solo el Espíritu Santo puede resucitarlo. Con respecto al neocalvinismo, debemos destacar de que, aunque habría mucho más que podría decir al respecto, en lo que se le ha dado este nombre, debemos tener en cuenta lo siguiente. Desde la década de los 80 quizás se puede enfatizar, pero en general en los años recientes ha habido un regreso para muchos hacia la reforma, dirán algunos. Pero realmente cuando hablan de ello están limitándose a los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Y aunque eso es bueno porque ha corregido la soteriología deficiente que acabo de destacar en este neoevangelismo, no nos podemos quedar ahí. Cuando hablamos de ser verdaderamente reformados, hablamos de ir a la palabra de Dios. ¿Recuerdan el lema de sola escritura y de la iglesia siempre reformándose según la palabra de Dios? Cuando erróneamente yo asumo que estoy siendo reformado porque simplemente estoy predicando la salvación con un entendimiento calvinista, corro el riesgo de quedarme corto y de no seguir evaluando las demás áreas de la vida como iglesia y de mi vida personal a la luz de la palabra de Dios, que es la que debe gobernarme. Y por tanto, es lo que ha dado pie a mezclas extrañas de
doctrina calvinista, pero un entendimiento carismático de los dones, por ejemplo, o de el don de profecía y demás. Y si bien podemos tener muchos hermanos amados cuya predicación puede ser también de bendición para muchos de nosotros, debemos tener claro esa distinción. Así como podemos distinguir entre lo que es ser arminiano y calvinista, debemos saber distinguir entre lo que es simplemente ser reformado y alguien que ha abrazado las doctrinas de la gracia, y que no es una distinción caprichosa, sino que es un llamado a las personas para que no se quede ahí solamente. Qué bueno que ha entendido las doctrinas de la gracia, pero hay más que eso. Hay más que eso. La reforma no fue solamente la predicación de la justificación por la fe. Hay más que eso. Y que sea también una oportunidad para nosotros, para mostrarle a las personas que el movimiento que inició con Lutero no se quedó ahí. Y que a partir de ese momento muchos empezaron a evaluar lo que era el culto al Señor y cómo había muchos elementos ajenos que habían sido introducidos. Ese mismo examen sigue siendo necesario también en nuestros días. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los más de 2000 años de historia, y si tienen dudas o desean más material, pueden contactar. Hemos salido un poco más temprano. Aprovechen el tiempo para tomar agua y demás, pero también para preparar nuestros corazones para la predicación de la palabra de Dios. El Señor les bendiga.